Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth del Carmen, estudio en la Universidad Autónoma del Carmen, estudio la ingeniería mecánica y hoy les hablaremos acerca de las unidades 31, cuando se añadió a la unidad básica conocida como cantidad de sustancia. Las unidades del Sistema Internacional de Unidades constituyen referencia internacional de las indicaciones de los instrumentos de medición, a las cuales están referidas mediante la concatenación ininterrumpida de calibraciones o comparaciones. Esto permite lograr equivalencia de las medidas realizadas con instrumentos similares, utilizadas y calibradas en lugares distantes, y por ende asegurar sin necesidad de duplicación de ensayos y mediciones el cumplimiento de las características de los productos que son objetos de transacciones en el comercio internacional. Entre los años 2006 y 2009, el Sistema Internacional de Unidades se unificó con la norma ISO 31 para instaurar el Sistema Internacional de Magnitudes. Hablemos un poco de las magnitudes básicas. Empecemos con la longitud. El concepto de longitud tiene su origen en la palabra latina longitude y se destina a nombrar a la magnitud física que permite marcar la distancia que se separa dos puntos en el espacio, la cual se puede medir de acuerdo con el sistema internacional, valiéndose de la unidad metro. Un metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío, en 1 sobre 299.792.458 segundos. Esta norma fue adoptada en 1983, cuando la velocidad de la luz en el vacío fue definida exactamente como 299.792.458 metros sobre segundo. Vemos un poquito de la historia de la longitud. Las mediciones han sido importantes desde que los seres humanos se establecieron abandonando su estilo de vida nómada y comenzaron a usar materiales de construcción, ocupando terreno y negociando con sus vecinos. Conforme la sociedad se ha vuelto más orientada hacia por la tecnología, se han requerido mayores precisiones en las medidas en un conjunto de campos que se incrementan cada vez más, desde la microelectrónica hasta las distancias interplanetarias. Una de las unidades más antiguas de longitud fue el codo. El codo fue definido como la longitud del brazo desde la punta del dedo medio hasta el codo. Otras unidades menores fueron el pie, la mano y el dedo. El codo puede variar considerablemente debido a los diferentes tamaños entre una persona u otra. Desde la publicación de la relatividad especial de Albert Einstein, la longitud no pudo ya verse como constante en todos los marcos de referencia. Por esta razón, una regla que mida 1 metro de longitud en un marco de referencia no medirá la misma cantidad de otro marco de referencia que se mueva a la velocidad relativa del primer marco. Esto significa que la longitud es variable dependiendo del observador. En el Sistema Internacional, la unidad básica de longitud es el metro, y hoy en día se significa en términos de la velocidad de la luz. El centímetro y el kilómetro derivan del metro y son unidades utilizadas habitualmente. También resulta interesante mencionar que la longitud de onda es la separación que se advierte entre dos puntos que permanecen en la misma fase de dos ondas de carácter consecutivo. Esta longitud es proporcionalmente inversa a la frecuencia de la onda. Así es como se puede establecer que la longitud de onda larga se vincula con una frecuencia baja, mientras que las longitudes de onda cortas corresponden a una frecuencia alta. Y por otra parte, hay que decir que la longitud vertical es popularmente mencionada como altura y la longitud horizontal a su vez se la asocia del ancho. Bueno, ahorita les mostraré unos instrumentos de medición que encontré.
Hablemos del odómetro. Los arquitectos, topógrafos, ingenieros y estimadores determinan la longitud de una distancia larga a través del uso del odómetro. Esta herramienta registra el número de veces que la rueda completa su rotación. Los odómetros están disponibles en variedades mecánicas y electrónicas. Los mecánicos son fáciles de operar. Los electrónicos tienen la capacidad de convertir a varias unidades de medidas automáticamente. Sin embargo, también son alimentados por baterías, lo que puede ser un problema si ésta se agota a mitad del trabajo. Hablemos de la cinta métrica. Una cinta métrica se puede utilizar para calcular una longitud simple o corta distancia. Es una variación de la regla, aunque puede medir distancias mucho más largas. Estas cintas vienen en dos formas. Unas están hechas de plástico o de tela. Son usadas por las personas que necesitan instrumentos flexibles con los cuales medir longitud, como los sastres o cualquiera que mida circunferencias de un objeto. El otro tipo son las de metal, usadas por carpinteros y otros trabajadores de la construcción. Las cintas métricas metálicas son duraderas y pueden aguantar bastantes golpes antes de estropearse. Las cintas de metal suelen venir con un gancho para el cinturón para facilitar que el trabajador se las lleve sin tener que ocupar sus manos con ellas. Otros instrumentos de medición son el vernier. Con ellos puedes medir piezas pequeñas, al igual que con el micrómetro. Con el vernier puedes medir un tornillo, una tuerca, tanto por dentro como por fuera, y con el vernier puedes medir distintas cosas pequeñas, no muy grandes, igual que el micrómetro. Con el flexómetro pues se pueden medir ciertas distancias un poco largas. Masa es un concepto que identifica aquella magnitud de carácter físico que permite indicar la cantidad de materia contenida en un cuerpo. La masa tiene como unidad estándar al kilogramo, la cual se representa, su símbolo es Kg, el cual se define como la masa de un cilindro de una aleación de los metales platino e iridio. Antiguamente se definía como la masa que tiene 1 litro de agua a 4 grados centígrados. Hay que decir que la noción de la masa tiene a su origen a raíz de la combinación de dos leyes, la ley gravitacional universal y el segundo principio de Newton. De acuerdo a la ley gravitacional universal, la atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de dos constantes, definidas como masa gravitacional, razón por la cual puede decirse que la masa gravitoria constituye una propiedad de la materia gracias a la cual dos cuerpos consiguen atraerse entre sí. Según los criterios de la Organización Internacional de Metrología Legal, la masa convencional de un cuerpo es idéntica a la masa que posee un patrón de... Hablemos un poquito de los instrumentos de medición para la masa. Yo les hablaré de la balanza, la báscula, el catarómetro y el espectrómetro, así como del dinamómetro. Se denomina dinamómetro a un instrumento utilizado para medir fuerzas, comúnmente utilizado para calcular pesos. El dinamómetro tradicional, inventado por Isaac Newton, basa su funcionamiento en la elongación de un resorte que sigue la ley de Hooke en el rango de medición, al igual que una báscula con muelle elástico. Es una balanza de resorte, pero no debe confundirse con una balanza de platillos. Intensidad de corriente eléctrica
Históricamente la corriente eléctrica se definió como un flujo a través de cargas positivas y se fijó el sentido convencional de circulación de la corriente, como un flujo de cargas desde el polo positivo al negativo. Sin embargo, posteriormente se observó, gracias al efecto Hall, que en los metales los portadores de carga son negativos, los electrones, los cuales fluyen en el sentido contrario al convencional. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para determinar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Básicamente existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. Hablaremos de la corriente continua, o mejor conocida como corriente directa. Al flujo de las cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo, la corriente eléctrica a través de un material se establece entre dos puntos o distintos potenciales